Vamos a continuar, mi querido amigo. Está con nosotros ya el doctor Hugo Humérez Cáceres, médico neurólogo y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Atención, nuestros teléfonos para que los puedan marcar y hacer la consulta respectiva al doctor 330-8487, 330-8500, 619-0664 y el 0800-00071. El tema, ¿qué es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Todo el mundo está hablando de repente de lo que es darse un baño con un balde de agua, sin ahondar, sin profundizar en lo que realmente significa esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Y para hablarnos de este tema, damos una cordialísima bienvenida al doctor aquí a Radio Nacional. Gracias, doctor Hugo Humérez, bienvenido. Gracias a ustedes. También un agradecimiento a la Universidad Cayetano Heredia que permite que sus especialistas puedan estar educando también a la comunidad. ¿Qué es el ELA o esclerosis lateral amiotrófica? Esta es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad progresiva en el tiempo y se caracteriza porque el cerebro se daña en las zonas del movimiento. Las neuronas del movimiento se dañan en el cerebro y en la médula espinal y da como resultado una enfermedad progresiva que fundamentalmente da síntomas en la parte motora, o sea, en el movimiento voluntario de las personas. O sea, las personas pierden el movimiento finalmente. En la progresión pierden el movimiento de brazos, de piernas, también de los músculos de la deglución, no pueden comer, no pueden hablar bien porque también se alteran los músculos de la articulación de la palabra y finalmente los músculos respiratorios, que es lo que lleva a una insuficiencia ventilatoria y la necesidad de usar los ventiladores a estos pacientes en el avance de la enfermedad. Según se ha estado escuchando, no se sabe qué causa este tipo de enfermedades, no se sabe cuáles son las razones para que un paciente llegue a tener esta enfermedad. Así es, la causa no se sabe, se están entendiendo mejor los mecanismos que suceden en el cerebro en esta enfermedad para poder conocer mejor y alguna alternativa también se está buscando y justamente este movimiento es en apoyo a las sociedades que están investigando en este momento la posibilidad de una medicación, una cura para esta enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre la esclerosis lateral y la esclerosis múltiple? Sí, la esclerosis lateral amiotrófica, como les digo, es una enfermedad del aparato motor, de las neuronas, de las células que se mueren en el tiempo. En cambio, la esclerosis múltiple es de las conexiones entre neurona y neurona, ¿no? Hay una cubierta que se llama mielina. Entonces, esta cubierta de mielina por mecanismos inmunológicos se destruye en el tiempo también y van a dar síntomas múltiples, no solamente motores, sino también sensitivos, visuales, auditivos y finalmente los del control de los esfínteres, que no se da, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, se dice que ataca más a hombres, ¿esto es cierto? Así es, un radio de más o menos 3 a 4 varones por una mujer es más frecuente en ellos, definitivamente. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo una persona puede saber que está sufriendo de esta enfermedad o que está empezando con esta enfermedad? Al inicio esta enfermedad se puede confundir con otra, pero los síntomas son debilidad fundamentalmente. La persona empieza a tener debilidad en manos, en piernas, dificultades al caminar, tropiezos frecuentes, se le caen las cosas, o dificultades con una forma de presentación de la enfermedad, con dificultades en el habla, dificultades en la deglución, pueden tener atoros, hasta neumonías, y entonces ahí acuden al médico y el médico con un buen examen, por supuesto, se da cuenta de que aquí es problema del aparato motor y se sospecha dentro de varios cuadros de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Es irreversible? ¿No tiene cura? No tiene cura, es irreversible y más o menos se dice que la mayoría de los casos la muerte viene entre 3 a 5 años, aunque algunas personas, un 10% tiene una evolución relativamente benigna que puede ir hasta 10 a 15 años algunas personas. Pero el gran grupo, entre 5 y 10 años, hace complicaciones respiratorias, complicaciones de nutrición y eso es lo que los lleva a la muerte.
Se dicen que los hombres a partir de 40 años, pero aún también se sabe que gente mucho más joven ha sido atacada por esta enfermedad. ¿Esto es verdad? Así es cierto. La mayoría de los pacientes comienzan encima de los 40 años. Han habido por allá encima de los 70, pero también en estadios muy tempranos. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que debutan tempranamente porque hay que diferenciar de otras patologías como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que puede confundir a la persona y tiene que ser visto por un especialista. Estamos con el doctor Hugo Humérez Cáceres, médico, neurólogo y docente de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué es el ELA? Es el tema del cual estamos conversando el día de hoy. Teléfonos de cabina son los siguientes. 330-8487, 330-8500, 619-0664 y el 0800-00071. Haga sus preguntas. Luego de la pausa, estamos con él. Seguimos con Estación 103, con Yuli Pinedo y Manuel Bejarano. 10 de la mañana con 30 minutos, estamos en Radio Nacional, tenemos noticia de último minuto. Bueno, se ha sentido el temblor en el sur del país, temblor que se ha registrado hoy día y que lo hemos recogido de nuestros amigos colaboradores que nos han llamado hoy a las 9:30 más o menos. Se ha sentido un Justamente temblor Jocelyn nos hablaba de 6 tema. grados, bueno, en la ciudad de Atico, en Arequipa. En Arequipa. Y se ha sentido también en Moquegua y nuestros amigos se están comunicando a través de internet porque la señal se les ha ido también, ¿no? La señal de Radio Nacional, ¿no? Fuerte abrazo para ellos también, que guarden la calma. Y cualquier cosa estén en contacto con nosotros, cualquier información que quieran enviar o cualquier contacto que quieran hacer con algún familiar, nosotros somos el enlace para que ustedes se conecten a nivel nacional. Y por supuesto tenemos también nuestras líneas telefónicas, tenemos el Twitter, tenemos el Face y tenemos todas las redes para estar en contacto. Vamos a continuar con el tema, que vamos a repetir los teléfonos de cabina. Es un tema del cual todo el mundo está hablando y del cual nadie está libre, señoras y señores. Para eso estamos con el doctor Hugo Humérez Cáceres, médico, neurólogo y docente de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué es el ELA? Es un tema donde se ha visto en muchos medios de comunicación, se ha visto informes especiales en algunos canales el día de ayer y hoy justamente el doctor nos está explicando que podría ser también algo que venga con los genes. Así es, un 10% se ve en familias, entonces cuando se ha estudiado se ha determinado que se produce porque se ha sustituido un gen, una alteración genética que hace que las personas pierdan la capacidad de responder celularmente, digamos, sustancias en el propio organismo y en las neuronas, que lo que hacen es el lavado de sustancias tóxicas. Se inhibe esta sustancia y por lo tanto los tóxicos aumentan dentro de la neurona, en el cerebro, y se destruyen estas células. Y eso es lo que lleva a esta pérdida gradual de estas neuronas para el movimiento, con la subsecuente debilidad progresiva en estos territorios que habíamos hablado. ¿Cuál debe ser la actitud de los familiares con alguien que ha sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica? Es importante que acudan al especialista y dado que el manejo va a ser por un grupo de médicos, un grupo de especialistas, porque en el futuro, en la evolución, va a necesitarse de rehabilitación, de manejo nutricional, del manejo de la vía respiratoria y finalmente el manejo de ya aditamentos que se necesitan en la evolución para poder hacer de que el paciente tenga una calidad de vida, por lo menos. ¿La detección temprana ayuda? ¿En qué forma? Nos ayuda en la medida de que tomamos las precauciones, programamos cosas y no nos sorprenda de alguna complicación. Por ejemplo, vienen a los hospitales una complicación de una neumonía aspirativa y recién se hace el diagnóstico de que por debajo está la esclerosis lateral amiotrófica. En cambio, si hacemos un diagnóstico muy precoz, vamos a adiestrar a la familia por la posibilidad de algunas complicaciones en el tiempo y eso va a ser útil en llevar al paciente en su manejo posterior. Una de los padecimientos de estos pacientes es la pérdida muscular, la baja de peso, ¿verdad? Así es.
cómo es atacada la parte muscular. Entonces, por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica, porque hace referencia a esta pérdida de masa muscular. Si a eso le sumamos los problemas de nutrición que sienten los pacientes, la baja de peso es importante en la evolución, y la caquexia es un estado avanzado de desnutrición que puede predisponer a las complicaciones infecciosas que llevan finalmente a la muerte a estos pacientes. Tenemos una llamadita desde Arequipa. ¿Cómo está mi amigo Pedro? Qué lindo escucharte. Buenos días. Señorita Yuli, de igual manera, un saludo para el señor Manuel y buenos días al doctor. Quisiera hacer una consulta al doctor. Si es que esta enfermedad que está indicando, ¿cuáles son los síntomas y a dónde hay que ir? Porque si uno va a sacar cita al seguro, le van a dar solamente una cita. Y para continuar con esa enfermedad, para volver a sacar cita, no se va a poder. Quisiera saber los síntomas, por favor. Gracias por la respuesta. Muchísimas gracias, Pedrito. Yo escuché por ahí que justamente por ser una enfermedad rara, seguro no cubría esta enfermedad. ¿Esto será cierto? No necesariamente. Lo que pasa es que los síntomas a los que hacemos referencia son síntomas de debilidad, de falta de fuerza. La persona tiene dificultades motoras, dificultades en manipular los objetos, se le caen cosas de la mano, no pueden subir escaleras, se tropiezan frecuentemente como síntomas iniciales. Puede haber cambios en la voz se hace un poco gangosa, la voz se hace lo que llamamos la voz de borracho, ¿no? Y finalmente hay alteraciones en la deglución, las personas se atoran frecuentemente. Si eso está sucediendo con regularidad, hay que acudir a un establecimiento cercano donde un médico general puede hacer la primera aproximación, y si hay sospecha de que algo está sucediendo en el sistema nervioso, por supuesto debería ser el médico especialista, el neurólogo inicialmente, que haga el diagnóstico definitivo y haga los diagnósticos también diferenciales para no confundir esta enfermedad. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por lo de Angelita. Muy agradecida a la Radio Nacional y al señor médico que está en cabina. Mira, yo tengo un inquilino amigo que tiene 74 años y hace un tiempo que está teniendo problemas para caminar. Se hizo ver del neurólogo y le dijo que era un problema cerebral, pero que no había atacado centros de movimientos o de otro tipo básicos, sino que le había atacado periféricamente. Y últimamente está con la B12, ¿no?, las inyecciones, pero también tiene una erupción en la cara, en el cuello, muy notoria, que no le cura ni el dermatólogo, nada. Entonces, él, que hace una persona tan vital, por eso hago esta consulta como amiga de él, para que el doctor me ayude. Gracias, Angelita. Vamos antes con Ronald, que nos llama de Nazca. ¿Cómo está, Ronald? Muy buenos días. Hola, Yuli. Felicitaciones por el programa. Gracias, Ronald. Adelante con tu consulta. Sí, quería hacer una pregunta al doctor. Doctor, esta enfermedad, el ELA, ¿es hereditario? Y el otro es, ¿por qué no es difundido esta enfermedad? Porque, que yo sepa, no se conoce mucho. Gracias, Ronald. Primero respondemos a Ángela. Ángela, le podemos decir de que sí, efectivamente, cuando uno va a hacer el diagnóstico de esta enfermedad, tiene que haber recorrido y pensado en otras patologías que hay que descartar. Por ejemplo, los problemas periféricos. Muchos problemas de los nervios periféricos, que se llaman neuropatías, pueden dar dificultades motoras. Pueden haber otras enfermedades de la médula espinal que también generen debilidad. O sea, es un amplio diagnóstico diferencial. El especialista es un plan de trabajo y finalmente, en base a exámenes radiológicos, para eso tenemos resonancia magnética, a estudios de electromiografía. ¿Qué significa esto? Estudiar cómo responde el músculo, cómo está el músculo en estas patologías. Con todo eso nos permite decir esto puede ser una esclerosis lateral amiotrófica, y la progresión de la enfermedad nos va a decir el diagnóstico definitivo que sí es una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo es el tratamiento, doctor? Lamentablemente no hay un tratamiento porque no se sabe la causa. El tratamiento básicamente va a ser de soporte.
una que otra droga que se ha usado o se usa en la actualidad, que es el medicamento que se llama Riluzol, que no lo tenemos en el Perú, pero podemos conseguir, y esta lo que hace es un poco retrasar la evolución de la enfermedad, pero no curarla. El manejo es importante con la comunicación del profesional que maneja y el auxilio de otros profesionales y trabajar junto con la familia para darle una calidad de vida a la persona, porque sabemos que va a progresar y tenemos que alertar a la familia que otros síntomas pueden aparecer y cómo vamos a hacer el enfoque en estos casos. ¿Qué tanto se puede retrasar esta enfermedad? Lamentablemente no se retrasa más que a unos meses, podría ser que mejore la voz un poco en el tiempo, podría ser de que se atoren menos, pero la evolución en el tiempo lamentablemente va a ser progresiva. Los avances científicos que se están haciendo en relación a esta enfermedad, ¿qué noticias nos traen? Sí, por eso últimamente hay un interés en la comunidad científica, hay trabajos que se están haciendo, investigaciones, y este apoyo mundial es importante porque va a ser para estas sociedades que están investigando la causa de esta enfermedad y probablemente haya un medicamento o un procedimiento que podría ser de base genética, que en el futuro estemos diciendo sí, podemos controlar más esta enfermedad y por qué no curar esta enfermedad. Se sabe del caso de un famoso científico que está escribiendo, que sufre la enfermedad, y que en Perú hay una asociación de Lela que justamente pedían, ayer veía un informe que pedían que más gente apoye a la causa que ellos tienen. Están tratando de recolectar, creo, de alguna forma donaciones para poder apoyar a la investigación. Así es, este personaje, pues, lo que nos está demostrando es que, aunque el aparato motor en la evolución se viene abajo, intelectualmente están muy bien, sí, mantienen sus facultades intelectuales, mantienen las otras funciones sensoriales y pueden ser capaces, hasta con movimiento de los ojos, que son los últimos que se pierde, pueden dar órdenes, pueden dar, inclusive pueden hacer nacer teorías. O sea, sí, eso nos está diciendo de que en esta enfermedad fundamentalmente el aparato motor es el que se altera, y respetando esta otra parte del sistema nervioso que es de la comunicación, esta parte intelectual en la persona. Stephen Hawking, ¿no? Así es. Él es el que está promoviendo también, está todavía con producción intelectual importante a pesar de la enfermedad. En la historia también recordamos y por qué en Estados Unidos esta enfermedad también se llama la enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig, un gran deportista, un beisbolista importante que murió con esta enfermedad hacia los años 1939. Por eso se le llama enfermedad en honor a su nombre, y también se le llama enfermedad de Charcot, porque Charcot, un gran neurólogo, entre 1860 y 69, describe por primera vez esta enfermedad y le pone su nombre, porque ve lesiones en la anatomía que alteraban, esclerosaban, cicatrizaban la parte lateral de la médula, por eso se llama esclerosis lateral, y lo amiotrófico, el desgaste muscular importante. Doctor Hugo Humérez Cáceres, médico neurólogo y docente de la Universidad Cayetano Heredia, gracias por tratar con nosotros este tema, el ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una próxima visita. A ustedes. Gracias.